Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Es un gusto que nos acompañen otro domingo más en El Ciudadano TV. Queremos iniciar este programa especial haciendo un recorrido por el quehacer noticioso en torno a las actividades desempeñadas por el Gobierno Nacional. Iniciamos con los titulares. Empresarios ecuatorianos triunfan en Alemania por la aplicación de innovadoras estrategias comerciales. También les informaremos sobre los aspectos más relevantes de la reunión del Gobierno Nacional con los empresarios alemanes en la Cámara de Comercio de Berlín. Además, les contaremos los entretelones de la conferencia del presidente Rafael Correa en la Universidad Técnica de Berlín sobre la experiencia ecuatoriana para vencer la crisis económica. Y sobre este mismo recorrido en Alemania les entregaremos una crónica sobre la reunión del jefe de Estado con los migrantes residentes en Berlín. Y finalmente retornaremos al país para hablar sobre la lucha del SRI para hacer cumplir la ley tributaria y sobre la construcción del Plan Nacional del Buen Vivir. Aquí arrancamos. Y esta semana ha sido histórica para el Ecuador, puesto que la visita del presidente Rafael Correa a Alemania abre un mundo de posibilidades para el desarrollo nacional. A las 11:20 de la noche, hora local, tomaba tierra el avión del presidente, que era recibido por el embajador de Ecuador en Alemania, así como por una delegación del gobierno alemán. Con gesto algo cansado, pero feliz de encontrarse ya en Alemania, Rafael Correa saludaba a la comitiva sin perder la oportunidad de dirigirse también a la prensa internacional que lo esperaba. Será ya mañana, tras descansar, cuando empiece con sus actos oficiales por la capital alemana. Como objetivo prioritario, la economía y estrechar lazos. Por ello, será el presidente de la República el encargado de inaugurar la 13ª Conferencia de la Economía Alemana para América Latina. Tenemos mucho en común, tenemos una historia más de 150 años, pero la conferencia tiene un moto que se llama Nuevos Impulsos para esta relación y hace falta nuevos impulsos. Una plataforma importante para empresarios de ambos continentes que buscan encontrar en pequeños países como Ecuador grandes potenciales. Y para potencial, el de Katy, con tan solo 17 años, dejó su ciudad, Quito, y casi 2 años después asegura sentirse feliz en Berlín, donde estudia su ingeniería industrial. Toda la vida crecí en capital, yo soy de Quito. Entonces creí que irme a una ciudad un poco más pequeña iba a ser, no sé, tal vez un tanto aburrido. En Berlín siempre tienes muchas opciones culturales, siempre hay deportes, siempre hay cosas interesantes que hacer. Cuando finalice sus estudios espera volver a su Ecuador natal, pero mientras sigue y de cerca la visita del presidente en Berlín, quien aprovechará su estancia en la capital alemana para reunirse con sus compatriotas. El día miércoles tiene, por así decirlo, reunión con los ecuatorianos, está programado un show y entonces va a ser bastante interesante y divertido. Una gira que se completará con la visita de Rafael Correa por otros 2 países europeos como son Italia y España. Y emprender un negocio es para valientes, más aún cuando uno se encuentra lejos de su patria. Así lo asegura Alejandro Terán, un joven empresario que llegó a Berlín motivado por alcanzar nuevas oportunidades de trabajo en la mística Alemania. Aquí llega la mercadería. Alejandro sabe de retos. Este ecuatoriano llegó a Berlín hace 10 años. Su desconocimiento del idioma alemán hizo que le fuera imposible conseguir un empleo. Sin idioma, sin contactos, sin familia, pues es muy difícil desarrollarte. Hoy es un exitoso empresario con una amplia cartera de clientes. Su visión y el amor por su país hicieron que viera en estos sombreros una oportunidad para promover productos ecuatorianos en el mercado europeo. Nosotros somos una empresa ecuatoriana, el producto viene de manos ecuatorianas.
Nuestros trabajadores todos son ecuatorianos. Satisfacemos la necesidad del mercado europeo y nos adaptamos a las necesidades de ellos. Pero todo el proceso de producción y comercialización pues está hecho con manos ecuatorianas. Para enviar al cliente en Hamburgo. Cayambe es el nombre de su empresa. Vende alrededor de 8.000 unidades al año, con una distribución exclusiva en Alemania, Austria y Suiza. Entonces, cuando por ejemplo se abren los mercados locales y la gente va directamente a ver y se ve producto del Ecuador, es como, ¡oh, Ecuador! Esto es bueno, ¿sabes? No China, no nada. Y hay un aprecio porque la gente aquí sabe muy bien cuál es la historia de Sudamérica y que la materia prima es de calidad. Sombreros como estos pueden costar desde 59 euros, precio estándar, hasta 2.000 euros, dependiendo de las texturas y la materia prima. Este me llevo. A sus 35 años se siente satisfecho con lo alcanzado. A pesar de la distancia, él dice sentirse apoyado y protegido por el Estado ecuatoriano. Para nosotros ha sido un gran apoyo, ya que gracias a ProEcuador, por ejemplo, el año anterior nosotros participamos en la feria del INFA en Hannover en el mes de octubre. Es una feria dedicada a lo que es la comercialización en el área textil y de accesorios. La acogida del público fue muy buena y realmente nosotros pudimos demostrar que nosotros en Ecuador tenemos un excelente producto con excelente calidad que cumple con todos los estándares de calidad en Europa. Alejandro aspira a que las rondas de negocios que se llevarán a cabo en Berlín a propósito de la visita del presidente Rafael Correa sirvan de trampolín para impulsar a los cerca de 50 empresarios ecuatorianos que, como él, cada día luchan para generar ingresos para su país. Y es momento de hacer una pausa. Siga con nosotros. Somos la revista oficial del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Y ya estamos de vuelta. Antes de arrancar con este segundo bloque, queremos hacerles una invitación. Permanentemente usted puede estar enterado de cómo avanza la patria a través de un ágil noticiero denominado El Ciudadano al Día, que es un versátil informativo que desde la comodidad de su casa, oficina, lugar de trabajo, le permitirá estar al tanto de lo que ocurre en el Ecuador y el mundo. Usted puede acceder a él a través de www.elciudadano.gov.es. Y cambiamos de tema. La exposición magistral del primer mandatario Rafael Correa en la Cámara de Industrias y Comercio de Berlín se llevó el aplauso unánime de los empresarios, intelectuales y académicos alemanes. En medio de aplausos, así fue recibido el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en la Universidad Técnica de Berlín, donde, en una charla magistral, expuso las medidas económicas aplicadas por su gobierno que permitieron al país superar la crisis. Y gracias a un manejo inteligente y de muchísima rigurosidad técnica, logramos renegociar la deuda y el Ecuador ahorró $8.000 millones en servicio de deuda. Para tener una idea de la dimensión del ahorro, este monto equivalió en ese entonces, ya es un poco más lo que invertimos, pero a 2 años de toda la inversión pública. El mandatario fue enfático al señalar que las recetas neoliberales empleadas hoy por algunas naciones europeas generaron enormes crisis en América Latina hace algo más de una década. Es increíble que no se haga nada por proteger la vida de los ciudadanos, pero que sí se salve a unos pocos banqueros. Y cuidado. Somos muy respetuosos, insisto, de la soberanía y la independencia de cada país, pero actualmente 10.000 ecuatorianos migrantes en España enfrentan procesos de desalojo.
De hecho, 1000 de estos compatriotas ya han sido contactados por nuestro gobierno para asesorarlos legalmente, y hay avances en las cortes europeas que dicen que estos desalojos atentan a los derechos humanos, etc. En medio de la ronda de preguntas, un grupo de jóvenes alemanes expusieron su malestar por la iniciativa del gobierno ecuatoriano de promover la minería. El jefe de Estado aceptó la crítica, mas les expuso sus razones. Necesitamos esos recursos. No basta querer, hay que saber el camino, chicos. Cuidado, se me dejan manipular. Infórmense. Y por último, somos un país democrático. Los felicito por su firma. Pero yo dije claramente esto en elecciones y en la zona de INTA, que hemos ganado con el 63% de los votos, y los antimineros, probablemente uno de cuyos representantes vino donde ustedes, obtuvieron el 5% de los votos. Este tipo de protesta, en mi mirada, no tiene ninguna justificación porque son jóvenes de 18 años de una mini ONG que tampoco viene de Berlín y que no tienen, eso sí, quizás mi parte arrogante, que creo que no saben nada de la realidad en Ecuador y también, por ejemplo, con respecto a la carretera y también el apoyo popular que hay justamente en estas zonas. Más de 1.700 personas asistieron al evento. Ecuatorianos en particular y latinoamericanos en general dijeron sentirse orgullosos de tener en la región esta clase de representantes. Me sorprendió esa claridad, esa memoria y cada pregunta muy bien contestada, sobre todo su conferencia. Me alegro mucho que haya habido mucha cantidad de alemanes porque ellos pudieron entender un poco nuestra política. Esta revolución que se está dando, que nosotros, por supuesto, apoyamos, nosotros los ecuatorianos, los latinoamericanos que hemos venido a apoyar, estamos con él. Cuando alguien me pregunta acá ahora en Alemania de dónde eres, yo respondo soy de Latinoamérica, ¿no? Entonces yo veo a Rafael Correa como un presidente no solo de Latinoamérica, sino como un representante no solo de Ecuador, diré, sino un representante de toda Latinoamérica. Creo que fue un discurso de verdad impresionante porque durante 2 horas y normalmente el público alemán no está acostumbrado a un discurso de 2 horas y todo el mundo súper fascinado y también el trabajo, digamos, didáctico, ¿no?, que hizo Correa y creo fue capaz de aclarar muchas cosas macroeconómicas que acá, como él siempre decía, ¿no?, así ideología disfrazada de ciencias y creo que va a tener un impacto impresionante. Que el sur está en capacidad de enseñar al norte y lo que hizo el presidente Correa fue precisamente eso, demostrar de que nuestro continente está en capacidad de representar su propia ideología, de representar sus propios puntos de vista, ¿no? Las soluciones a las crisis ya no vienen del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Ahora es el sur de América el que desde su propia lógica y dinámica de desarrollo plantea un modelo distinto, donde prime el ser humano por sobre el capital. Con entusiasmo y varias interrupciones provenientes de los eufóricos aplausos, la Universidad Técnica de Berlín recibió al presidente Rafael Correa, quien dictó una conferencia magistral en el auditorio de la institución. Muchos estudiantes ecuatorianos, académicos, latinoamericanos y profesionales alemanes escucharon con atención el discurso del mandatario Correa sobre la experiencia nacional para derrotar la crisis financiera y decirle no a las burocracias internacionales. A continuación, un video de nuestra corresponsal en Berlín, Begoña Manchón. Byron y su novia acuden como un día cualquiera a la Universidad Técnica de Berlín, pero hoy por motivos distintos a los habituales. Quieren formar parte del auditorio de la conferencia de Rafael Correa y además, en el caso de Byron, tiene claro lo que viene a escuchar. Tengo conocimiento que se va a hablar sobre el tema del Ecuador, del caso ecuatoriano y de cuál es una salida alternativa, ¿no?, a la situación actual de crisis a nivel mundial y cuál es una alternativa que propone Ecuador, que es totalmente diferente a aquellas que manejan un poco medidas de austeridad o medidas de recorte del gasto público. Y así, entre más de 1.700 invitados, iniciaba el presidente ecuatoriano su charla magistral con las actuales políticas económicas como telón de fondo, a la vez que recordaba sus años como docente. Sin querer ser un ejemplo a seguir, Rafael Correa ha presentado la experiencia de Ecuador como enriquecedora ante la actual crisis mundial. Que nadie dude tampoco
que en lo esencial no se está, dada la crisis, buscando superar esta crisis con el menor costo para los ciudadanos, ciudadanas, europeos, para los seres humanos, sino que se está buscando garantizar el pago de la deuda a los bancos privados. Con este principio sobre la mesa, el presidente ecuatoriano ha explicado los logros sociales y económicos que su país ha ido consiguiendo en estos años, como reducir la deuda pública o aumentar los ingresos petroleros. Hoy tenemos contratos de prestación de servicios, dejamos claro que el petróleo es del pueblo ecuatoriano, pagamos una tarifa por extraer el barril de petróleo, 10, 12 dólares, depende del yacimiento, y el resto, así cueste el barril 20, 50 o 200 dólares, es para el dueño del recurso, que es, insisto, el pueblo ecuatoriano. Un Ecuador refundado, por tanto, del que Rafael Correa está plenamente orgulloso. Los argentinos están muy contentos porque tienen un papa argentino. Como en Sudamérica hay una rivalidad entre argentinos y brasileños, Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, dijo: no importa si el papa es argentino, porque Dios es brasileño. Y nosotros decimos, en buena hora por Argentina y Brasil, porque el paraíso es ecuatoriano. Así que vengan a Ecuador. Toda una lección de política económica actual que está permitiendo a Rafael Correa recoger sus frutos. La gira en Alemania del presidente Rafael Correa terminó con un abrazo fraterno a los migrantes ecuatorianos que viven en Berlín. Fue un momento de nostalgia y alegría, esa fina mezcla entre dos sentimientos y una sola añoranza, el amor por la patria a miles de kilómetros de ella. A continuación les presentamos un reporte del equipo periodístico de El Ciudadano. Un teatro repleto esperaba al presidente Rafael Correa en Berlín. Cientos de ecuatorianos provenientes de todos los rincones de Alemania, República Checa y Suiza se dieron cita para escuchar a su mandatario. Todos entonaron su himno nacional. Muchos lo hacían con lágrimas en los ojos, pues llevan casi 2 décadas en esta nación europea, alejados de su familia, su idioma, sus costumbres, su comida. Es algo que a uno le llena el corazón, al sentirse uno fuera de la familia, de las amistades, de nuestra tierra. Aunque acá es muy bonito, pero no es como compartir, como estar en nuestro país. Pero la necesidad, salimos de nuestro país. Pero gracias, ahora el presidente nos comenta y vemos que está mucho mejor ya. Quiero mucho a mi país y espero algún rato estar juntos con todos, señorita. El mandatario ecuatoriano, ovacionado de principio a fin, rindió cuentas de su gestión y renovó su compromiso con estos hombres y mujeres. El ejercicio de la presidencia es reunido con nuestras hermanas y hermanos de todas las partes del mundo que visitamos. Esto es un deber sagrado para nosotros. La obra del gobierno de la revolución no es ajena para los emigrantes. Muchos dicen no perderse el enlace ciudadano de los días sábados y otros afirman haber visto la radical transformación del país en sus más recientes viajes. Lo sentimos y lo escuchamos, y algo que nos emociona mucho es cuando él, al inicio de los sabatinos que él hace, ¿no? Siempre se acuerda de nosotros, siempre saluda, un saludo a los inmigrantes, y eso nos emociona mucho a nosotros, nos emociona, nos ponemos muy contentos. La música no faltó en la velada. Ritmos latinoamericanos emocionaron a un auditorio ávido por regresar a su tierra. Me sentí muy orgulloso de tener un presidente como el presidente que hoy tenemos. Realmente nosotros que estamos aquí como emigrantes sentimos de que tenemos la oportunidad de muy pronto regresar a nuestro país y tener la oportunidad de poder vivir dignamente otra vez al lado de nuestras familias, de nuestros amigos. La población emigrante está satisfecha y agradecida. Ellos dicen que su presidente ha logrado que con orgullo se reconozcan como ecuatorianos y valoren su identidad. Lamentablemente por los gobiernos que teníamos, creo, los indígenas estábamos olvidados, no éramos casi nada. Ahora no, ahora usted nos está poniendo en alto, usted nos está enseñando a conocer y aprender de nosotros mismos, de nuestra cultura.
Desde Berlín, con imágenes de Cristóbal Hidalgo y Miguel Romero, Elena Rodríguez, El Ciudadano. Y es momento de hacer una pausa. Siga con nosotros. Somos la revista oficial del gobierno de la Revolución Ciudadana. Y ya estamos de vuelta para retomar con los acontecimientos que hacen noticia en el país. Durante esta semana, el Servicio de Rentas Internas hizo público el listado de los 102 grupos económicos que mantienen deudas con el Estado por 1.831 millones de dólares. En ese sentido, El Ciudadano conversó con Carlos Marx Carrasco, director del SRI, para que nos explique cómo se encuentran estos procesos tributarios. A continuación, vamos con la entrevista. En esta ocasión de Diálogo Abierto nos encontramos con el economista Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas SRI, con quien dialogaremos sobre un tema que ha causado mucho interés en la ciudadanía, en la opinión pública, con respecto a las deudas que mantienen los grupos económicos con el SRI por impugnaciones tributarias. Economista Carrasco, bienvenido al Ciudadano TV. Buenos días, encantado de estar con ustedes y claro, es verdad, como usted señala, la ciudadanía muestra interés por las deudas que grupos económicos en general, que algunos contribuyentes mantienen con el Servicio de Rentas Internas, es decir, con la sociedad. Pero más allá del interés por las deudas, en general debo reconocer y agradecer a la ciudadanía su creciente preocupación por los temas tributarios, no solo respecto a las deudas, sino que ahora sí, podríamos hablar de que estamos en un franco proceso de consolidación de la cultura tributaria y de construcción de la ciudadanía fiscal. Economista Carrasco, los ingresos tributarios significan el principal rubro del presupuesto del Estado. Sin embargo, publicaciones de prensa esta semana han informado que 102 grupos económicos adeudan aproximadamente 1.831 millones por impugnaciones tributarias, incluidos intereses. Para conocimiento de la ciudadanía, para conocimiento de la gente que nos mira, ¿puede explicarnos un poco más qué significan las impugnaciones tributarias? Respecto a lo primero, los ingresos tributarios, que son ingresos permanentes y que le dan sostenibilidad y sustentabilidad a las finanzas públicas a largo plazo, cada vez son más importantes, cada vez pesan mucho más en el presupuesto general del Estado, sin duda, mucho más financian los tributos que los ingresos petroleros y el endeudamiento o el financiamiento. Respecto a la deuda de los grupos económicos, debo hacer conocer a la ciudadanía una vez más que el artículo 99 del Código Tributario manda a que el SRI difunda los pagos que realizan sociedades y personas naturales, así como las deudas que mantienen con el SRI. Es decir, la ley nos ordena que hagamos conocer a la sociedad los impuestos que pagan personas naturales y sociedades y también los impuestos que no pagan. Esta aclaración la hago en virtud de que algunos dirigentes gremiales o algunos dirigentes empresariales han expresado algún malestar por haber publicado, es decir, se molestan porque nosotros cumplimos con la ley. El cumplimiento lo hacemos en estricto sentido legal y además porque aquí sí hay un principio, yo diría de alguna manera ético y moral, pero sobre todo disuasivo. Si es que yo me encuentro en la lista de deudores de la sociedad, lo que menos haría es buscar resolver el problema. El problema se resuelve pagando, el problema se resuelve en las cortes, en los tribunales fiscales y en la Corte Nacional, pero lo importante sería, ojalá lleguemos un día en el que en la página de deudas asome con saldo cero. Todo el mundo está al día y ha pagado completo. 1.831 millones es la cifra que usted muy bien señala, que le adeudan al país los 102 grupos económicos. Son 110 los grupos, pero 8 no mantienen deudas, los 102 sí.
El total de deudas alcanza 1.831 millones, pero hay buena parte de deuda que está impugnándose en los tribunales fiscales. El total alcanza 1.683 la deuda impugnada. Deuda en estado de excepciones, 133.925.000 dólares. Acá estaría incluida la deuda que Empresa Bananera Novoa mantiene por impuesto a la renta, ejercicio fiscal 2005, aunque esa deuda ya está absolutamente firme, sino que en esta inveterada costumbre ha generado un incidente más. El incidente debe estar ya bordeando el número 60 para dilatar el pago, y 14.126.000 dólares son deuda firme, deuda activa que mantienen los grupos económicos. Cuando menos estos 14 millones aspiramos que en los próximos días, quizá en las próximas horas, los titulares, los administradores de las empresas pasen por caja del SRI, como de hecho ha ocurrido en las últimas semanas. Importantes pagos, recordaré de algunos contribuyentes de Ambato que pagaron sumas importantes como 5 millones de dólares, o recordaré el caso de Dole, una empresa exportadora bananera que pagó cerca de 6 millones de una deuda que mantenía. Hay otra parte que está impugnada. Ojalá más bien reconozcan cuando la deuda no hay nada que hacer sobre ella, cuando la auditoría es tan clara como la luz del día. Bueno, lo mejor es evitar que se acumulen intereses y, otra vez, perdonen la expresión, que pasen por caja del SRI. ¿Por qué este tipo de deudas por impugnaciones tributarias se tramitan en los tribunales distritales del país? ¿Eso contribuye a la elusión fiscal, a que se demoren los pagos al SRI? Existe el legítimo derecho para impugnar una deuda. Este es un Estado constitucional de derechos y justicia, impera la Constitución y la ley, y por supuesto en los procesos judiciales se garantiza el derecho a la defensa, se garantiza el procesos, es decir, que se respete todos los pasos jurídicos o judiciales a fin de que el contribuyente tenga el legítimo derecho a la defensa y al debido proceso. Lo que sí nos preocupa es que algunos contribuyentes pretenden convertir a la justicia tributaria en un carrusel que da infinito número de vueltas, y eso queremos evitar. Inclusive al señor presidente de la República le estamos solicitando la posibilidad de una reforma al Código Tributario, no a la Ley de Régimen Tributario Interno, sino al Código Tributario, a fin de, en la parte procedimental y en la parte sancionatoria, poner los puntos sobre las IES y hacerlo más expedito, sin atentar al debido proceso y al derecho a la defensa, pero acabar con esta pésima costumbre de darse las vueltas en el carrusel de la Administración de Justicia Tributaria. Sin embargo, 1.831 millones de dólares significan una central hidroeléctrica como el Coca-Cola Sinclair, también podría significar la construcción de 1.000 escuelas del milenio. ¿Cuánto tiempo demora la instrucción, el paso judicial que se toma para las impugnaciones tributarias? Bueno, hay deudas cuyos folios, cuyos expedientes deben estar ya de color amarillo. Tenemos que evitar que entre la polilla en esos papeles, en esas deudas, porque no vayan a confundirse. Por eso estamos demandando mayor celeridad si estamos obteniendo, y hay que reconocer, aunque todavía observamos y constatamos cómo en ciertos procesos judiciales parecería que rezagos de la presencia partidocrática en la justicia aún está ahí. Estamos dando el seguimiento minucioso en detalle, y el Consejo Nacional de la Judicatura está absolutamente ocupado y preocupado del tema. Queremos poner coto a ciertas inconductas, a ciertos fallos y sentencias que se alejan completamente de la Constitución, de la ley y de la ética. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo,
que una jueza conceda un habeas corpus en cuerpo ausente, sin estar el beneficiario, entre comillas, de ese habeas. Y lo que es más, tenemos información oficial, que el abogado Álvaro Noboa salió 4 días antes de la sentencia dictada por la jueza. Salió el día 15 de marzo en un vuelo ordinario de LAN con destino a los Estados Unidos, y la sentencia de la jueza se da, si la memoria no me falla, el día 19 de marzo. Eso es lo que queremos cambiar, que no duerma el sueño de los injustos los procesos judiciales, sino que se falle pronto. Justicia que tarda no es justicia. Primero, pronto, oportunamente y por supuesto con estricto apego a derecho. Por lo demás, los contribuyentes tienen todo el derecho a impugnar lo que crean que hay que impugnar, pero al mismo tiempo sí demandamos que se evite por parte tanto de los contribuyentes cuanto del propio SRI la litigiosidad espuria. Si nosotros sabemos que la auditoría no es correcta, pues no hay que insistir. Si es que el ciudadano sabe que la auditoría es correcta, tampoco tiene que insistir, y más bien ponerse de acuerdo y pagar oportunamente. Las sanciones emitidas contra la empresa de Álvaro Noboa, contra Bananera Noboa por $102 millones, llevaron a que se embarguen varios de los acciones, de los activos del señor Álvaro Noboa. ¿Cómo avanza el procedimiento en este caso? Dicha deuda está firme desde el momento mismo en el que empresa Bananera Noboa renunció al proceso, al no caucionar el 10% de la deuda que se reclamaba, y no existía autoridad alguna que pueda extender el plazo que la ley señala. Inmediatamente la deuda adquirió el carácter de firmeza total. Esos 102 millones son el principal más recargos e interés, por eso alcanza a los 102 millones. Las acciones de cobro, incluidas las medidas cautelares o precautelares, las hemos tomado. En este momento se encuentran embargados algunos bienes muebles e inmuebles. Estamos realizando el avalúo de aquellos bienes inmuebles a fin de proceder al remate oportunamente. Esté o no esté en el país el abogado Álvaro Fernando Noboa Pontón, nosotros le estamos cobrando. No es imprescindible, mientras existan activos de su propiedad en el país, no es imprescindible la presencia del abogado Noboa. No es imprescindible, tanto es que estamos llevando adelante los procedimientos. Sin embargo, es bueno que el abogado Noboa sepa que presuntamente habría cometido un delito de desacato, porque el SRI, al actuar como juez de coactivas, tiene, y la Corte Constitucional lo ha ratificado, se ha pronunciado abierta y claramente en la competencia constitucional y legal del SRI para dictar la prohibición de salida del país. Habría cometido el delito de desacato, pero realmente a nosotros lo que más nos preocupa, lo que más nos ocupa es recuperar los dineros, los fondos, los impuestos que se dejó de pagar, recuperar para beneficio de la sociedad. ¿Es cierto que las deudas al fisco del doctor Álvaro Noboa ascienden a $266 millones en total, en lo cual se está incluido las deudas por 102 millones del año 2005? Esa es la deuda del Grupo Noboa. Solo por impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2005, empresa Bananera Noboa le debe con absoluta firmeza ya los 102 millones a los que usted hace referencia. ¿Las sanciones aplicadas a Álvaro Noboa podrían aplicarse a otros grupos económicos luego de que se dé todo el procedimiento legal y que no se dé con los pagos al SRI?
Bueno, naturalmente la ley de beneficios laborales nos permite actuar sobre propiedades que por dominio o conocimiento público son de propiedad del deudor de la empresa en cuestión. Nosotros actuamos y esto está permitiendo cobrar. Hemos realizado más de un centenar de operaciones similares a la de la empresa bananera Novoa, más de un centenar de casos, y ya hemos recuperado sumas importantes. Mire usted que en el caso de Ícaro, por ejemplo, que tiene una deuda que supera los 20 millones de dólares, también hemos actuado sobre activos que por dominio público son de conocimiento, son de propiedad del deudor. En el caso de Ícaro, el señor Saltos es el deudor principal, tiene una cantidad de bienes que le pertenecen a él. A veces, a través de interpuesta persona, estamos actuando. En los próximos días, por ejemplo, estaremos rematando el predio ubicado en Tababela, contiguo al nuevo aeropuerto de Quito, para recuperar una buena parte de lo que Ícaro le debe al país. Aparte de las deudas de Álvaro Novoa, ¿cuáles son otros grupos económicos que mantienen deudas importantes con el SRI? Bueno, tiene 102 grupos económicos, de los 110, los 102 le deben un total de 1.831 millones de dólares, como queda señalado. El grupo que más le debe es Andes Petroleum. Andes Petroleum mantiene una deuda por 786 millones, pero en Andes Petroleum hay una cantidad importante de empresas. Buena parte de esa deuda se encuentra en fase de impugnación. La deuda firme es de 490 mil dólares. Esa suma, cuando menos quisiéramos que se acerque ya a pagar, pero por lo demás está en fase de impugnación. Esperemos, ya han habido pronunciamientos de alguna de las salas de los tribunales fiscales y se encuentra ahora en Corte Nacional. Esperemos que la Corte Nacional también resuelva sobre el tema y poco a poco se vaya encerando, como suelen decir algunos, es decir, haciendo cero la deuda de los contribuyentes porque se han acercado a pagar. En el sector bancario tenemos entendido que existen deudas por 300 millones de dólares encabezadas por el Banco del Pichincha y el Banco de Guayaquil. ¿Puede corroborar esa información, economista Carrasco? Es pertinente, es correcta la deuda que usted está señalando. Tenemos que dentro del grupo del Banco del Pichincha, que adeuda 115.7 millones de dólares, el Banco de Guayaquil 10.1 millones, el de Machala 8.8 millones, Produbanco 5.4 millones, el Internacional 17 millones, Unibanco 30 millones y Bolivariano 1.7 millones. También hay una deuda que no está acá del Banco Territorial, que tiene una deuda por 4.100 millones de dólares y la deuda no me falla. Igualmente, los banqueros están en su legítimo derecho de impugnar, de litigar. Esperemos que los temas se vayan gradualmente resolviendo. Economista Carrasco, para finalizar, ¿algo más que quiera acotarle a la ciudadanía, a la gente, para continuar con esa cultura tributaria en aumento, para que las deudas sean canceladas a tiempo por el beneficio del Ecuador? Bueno, agradecer por el comportamiento, por el respaldo que al SRI viene brindando la ciudadanía, agradecerles por el apoyo, por la imagen que entendemos el SRI tiene ante la sociedad y bueno, hacerles conocer que el compromiso que el gobierno nacional, el señor presidente de la República, el señor ministro de Finanzas le han entregado al SRI para este año recaudar 12.500 millones de dólares es una cifra importante, estamos optimistas, eso representa 1.300 millones de dólares más que el año inmediato anterior. 1.300 es una tarea fuerte, pero con la entrega, la mística, yo creo que sí podemos y sobre todo con la ayuda de ustedes, ciudadanos, contribuyentes, personas naturales y sociedades, seguro que hemos de cumplir esa meta con un poquito de yapa inclusive. Economista, muchísimas gracias por esta entrevista para El Ciudadano TV. A usted muchísimas gracias. Un buen fin de semana.
Y hacemos la última pausa en nuestro programa. Ya regresa El Ciudadano TV, la revista oficial del Gobierno Nacional. Y ya estamos de vuelta. La construcción del Plan Nacional del Buen Vivir no se detiene. Es así que la Secretaría de Planificación y Desarrollo continúa con los diálogos regionales para recoger nuevas propuestas que puedan incluirse en el Plan Maestro del Estado en el periodo 2013-2017. El objetivo será que el Plan Nacional del Buen Vivir sea entregado el próximo 24 de mayo, día de la posición del presidente Rafael Correa en la Asamblea Nacional. Para explicarnos los detalles técnicos de este tema, el ciudadano dialogó con Ana María Larrea, subsecretaria de Planificación para el Buen Vivir de las Emplades. A continuación, vamos con la entrevista. Estimados amigos televidentes, tengan una cordial bienvenida a un diálogo más con El Ciudadano TV, esta ocasión con la magíster Ana María Larrea. Ella es subsecretaria de Planificación del Buen Vivir, para conversar sobre el tema que hoy está de moda en cuanto al Semplades, ¿no? Cómo se está diseñando el Plan Nacional del Buen Vivir para el periodo 2013-2017. Bienvenida, subsecretaria, y preguntarle, consultarle por qué es necesario diseñar un nuevo plan para el buen vivir. Buenos días, un gusto estar aquí. El plan para el buen vivir es fundamental para trazar el camino que seguiremos los próximos 4 años durante el nuevo periodo de gobierno. Hemos visto que durante estos 6 años de Revolución Ciudadana hemos alcanzado cualquier cantidad de logros. Son muchísimas las cosas que se pueden contar, cómo ha cambiado el país, cómo le está yendo bien al país. Y ninguno de esos logros hubiese sido posible si no teníamos una adecuada planificación. Entonces, la planificación es fundamental y es justamente en el Plan Nacional para el Buen Vivir donde se recoge toda esta planificación, las principales políticas, qué es lo que va a hacer el gobierno en los próximos años en materia social, en materia productiva, en sectores estratégicos, en materia económica, en la transformación del Estado, etcétera. ¿En qué punto está el plan? ¿En qué estado, digamos, se ha avanzado? ¿En qué porcentaje se ha avanzado ese diseño del nuevo plan? Estamos ya en la recta final. Nuestro compromiso es poder presentar al Consejo Nacional de Planificación el nuevo plan una vez que el presidente de la República se ha posesionado para su nuevo periodo de gobierno. Esto es el 24 de mayo. Entonces estamos en la recta final. Estamos recogiendo, desde el año pasado se iniciaron una serie de diálogos ciudadanos para el buen vivir, porque este plan, que como los planes anteriores, son hechos con la ciudadanía. No es una planificación de 4 técnicos en 4 paredes, no es una planificación tecnocrática, es una planificación que recoge las aspiraciones, los sueños, los planteamientos y las propuestas de la ciudadanía. Entonces han habido una serie de talleres, de espacios participativos para recoger todas las propuestas. También hemos tenido una serie de reuniones con los distintos actores de la política pública, los distintos ministerios, las distintas secretarías nacionales a través de los consejos de política pública, de los gabinetes de política pública. Estamos perfilando ya la propuesta borrador y obviamente siempre tenemos que ir haciendo ajustes con todas las consultas que hacemos. Finalmente, en el mes de mayo tendremos, eso también es una muy buena noticia para el país, en el mes de mayo se instalará ya la Asamblea Plurinacional para el Buen Vivir. La Asamblea Plurinacional es el máximo espacio de participación para la formulación del plan. El presidente Rafael Correa firmó en días pasados el decreto ejecutivo en el que reglamenta el funcionamiento de la Asamblea. La Asamblea fue creada en la Ley de Participación y es el espacio de participación para la planificación nacional. La Asamblea se instalará por primera vez el 6 de mayo y a más de discutir e ir haciendo propuestas para el nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir, la Asamblea elegirá sus representantes para el Consejo Nacional de Planificación.
El Consejo Nacional de Planificación es la máxima instancia del Estado para la planificación nacional, está presidido por el presidente de la República, cuenta con la participación del Ejecutivo, de los distintos niveles de gobierno, de los representantes de las universidades y también, o del Consejo de Educación Superior, más bien dicho, y también con representantes de la ciudadanía. El Consejo de Planificación fue creado en la Constitución de la República en el año 2008 y considera importante la participación de la ciudadanía dentro del Consejo. Entonces, la Asamblea Plurinacional elige los representantes ciudadanos para el Consejo de manera que el plan sea aprobado también con representación ciudadana. Uno de los grandes desafíos del gobierno nacional ha sido erradicar la pobreza. ¿Qué se va a hacer desde Semplades en este nuevo plan o qué se propone hacer desde Semplades en este nuevo plan del buen vivir para cumplir ese objetivo? En efecto, ese es uno de los objetivos fundamentales. El primer objetivo del Plan Nacional para el Buen Vivir justamente pretende construir la igualdad y erradicar la pobreza. En este nuevo plan para el buen vivir se plantean minuciosamente los cómo. Yo diría que este nuevo plan, la novedad que tiene es que aterriza mucho más en los planteamientos y va perfilando exactamente qué debemos hacer. En el tema de pobreza, la pobreza es un problema multidimensional y para atacarlo es necesario generar paquetes de política pública también multidimensionales. En el ámbito productivo, todo el tema que tiene que ver con generación de empleo, con generación de ingresos, con tener empleo de calidad, etcétera, con la generación del mundo del trabajo, el trabajo autónomo, el trabajo independiente, etcétera. Por otro lado, todas las políticas de protección social cuando las personas están en una situación de vulnerabilidad. Otro de los aspectos es las transferencias monetarias, por ejemplo, como el Bono de Desarrollo Humano, que ha demostrado ser un programa exitoso en la lucha contra la pobreza. Y por último, todo lo que tiene que ver con generación de capacidades. Si nosotros queremos afectar la pobreza estructural, tenemos que invertir en educación, en salud, en vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos planteamientos están recogidos en el nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir, que tiene como uno de sus ejes, son 3 ejes fundamentales, pero el primero es justamente que se trata de un plan para el goce, para el ejercicio de los derechos. La pobreza es la situación que nos impide este ejercicio de derechos y por eso tiene un lugar fundamental y prioritario dentro de la nueva planificación nacional. En su criterio, ¿hasta cuándo se debe mantener el bono de desarrollo humano? El bono de desarrollo humano es un programa transitorio porque nuestro objetivo es justamente que las personas dejen de necesitar del bono, ¿verdad? Que puedan que la sociedad avance tanto, que las capacidades hayan sido construidas, que todos tengamos excelentes niveles de educación, que todos podamos vivir una vida digna y que el bono de desarrollo no sea necesario. Sin embargo, dado que todavía tenemos problemas tanto en pobreza cuanto en desigualdad, el bono de desarrollo es un mecanismo para la generación de capacidades. Justamente por eso es importante la condicionalidad del bono. Las personas que reciben el bono están obligadas a enviar a sus hijos a la escuela, por ejemplo. Por eso se trata de ir generando capacidades en la familia para que la gente pueda salir con sus propias manos de la pobreza. Le cambio la pregunta, si mantenemos esa dirección, esos procesos que se han emprendido desde el 2007 con la gestión del gobierno actual, ¿cuándo erradicaremos la pobreza o cuándo acabará la pobreza en el Ecuador? Nosotros hicimos en las Semplades un estudio que fue presentado al presidente de la República justamente para la implementación de los distritos y circuitos.
Y una de las preguntas que se planteaba en este estudio es cuánto costaría al país y en qué tiempo que todas las personas puedan ejercer sus derechos. Cuando todas las personas puedan ejercer sus derechos para el buen vivir, saldremos de la pobreza, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos costaría que todos los hogares tengan agua potable, que tengan saneamiento básico, que contemos que todos los niños puedan ir a la escuela y que todos tengamos la infraestructura de salud necesaria, la infraestructura de educación necesaria para la garantía de derechos? Y esta proyección la hicimos hasta el 2022. Con una inversión de 40.000 millones de dólares, es una inversión muy, muy fuerte, y si se logra, digamos, con esos parámetros de crecimiento que habíamos calculado en el estudio, más esta inversión que son 40.000 millones de dólares hasta el año 2022 en inversión y 5.000 millones de dólares anuales en gasto corriente, lograríamos que todas las personas tengan garantizados el ejercicio de todos sus derechos y por consiguiente que ya no hablemos de pobreza en el país. Desde el CEMPLADES también se ha expuesto fomentar la diversidad de conocimientos para que el ser humano tenga una vida plena. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de disfrutar de una vida plena? Mire, justamente el disfrute de la vida plena es el buen vivir. Y cuando nosotros decimos este plan es para el buen vivir, estamos hablando de un objetivo a alcanzar, ¿verdad? No es una condición de partida, no es que estamos muy bien y queremos seguir estando muy bien, es que debemos avanzar en ese camino para que todos estemos mejor. Justamente la idea de este plan es cómo vamos trabajando día a día para que todos lleguemos a estar mejor. El buen vivir es ese objetivo a alcanzar, es esa utopía movilizadora, es aquello que nos permite caminar, ese sueño de tener una sociedad distinta, con relaciones de producción distintas, con relaciones entre los seres humanos distintas y que podamos vivir en armonía con la naturaleza y siendo parte de este mundo maravilloso que nos da nuestro planeta. Otro tema del que se ha hablado es el cambio de la matriz productiva. ¿Qué se debe incluir en ese nuevo plan del buen vivir que regirá del 2013 al 2017 para lograr generar esta transformación en la matriz productiva? Justamente yo le decía que el plan está estructurado en 3 grandes ejes. El primero, la vida plena, el ejercicio pleno de los derechos, en el que hablábamos justamente del tema del buen vivir, de la lucha contra la pobreza, de la generación de igualdad. El segundo eje, que es un eje muy importante y en el que el Plan Nacional para el Buen Vivir tiene muchas innovaciones, es el eje del cambio de la matriz productiva y la construcción de la sociedad del conocimiento. En el plan anterior, el plan que nos rige hasta el momento, 2009-2013, teníamos un gran objetivo económico que era el construir el sistema económico, social y solidario. Ahora, en este nuevo plan, le hemos destinado 3 objetivos al tema económico, a más del objetivo del trabajo que compartíamos con el plan anterior. Se ha incluido un objetivo específico para el cambio de la matriz productiva, donde, al igual que lo que hablábamos en el tema de pobreza, se van estableciendo ya exactamente los cómo, las temporalidades, cómo vamos a ir generando las industrias básicas, cómo se va a ir diversificando las exportaciones, cómo vamos a ir dando valor agregado a nuestra producción nacional, que en este momento, que en momentos posteriores, etcétera. Entonces, el tema del cambio de la matriz productiva y la construcción de la sociedad del conocimiento tienen un lugar central en el plan. El plan, además, nos presenta la visión de largo plazo, porque sabemos que tanto el cambio de la matriz productiva como la construcción de la sociedad del conocimiento no son cosas que se pueden alcanzar en 4 años. Pero es importante que tengamos ese horizonte de futuro, así como para el cierre de brechas y la construcción de la igualdad,
decíamos, hasta el 2022, con una inversión sostenida de 40.000 millones de dólares, vamos a alcanzar ese objetivo. Para el cambio de la matriz productiva también necesitamos inversiones muy altas y también es un proceso de largo plazo, de manera que podamos alcanzar este sueño de que los recursos finitos se transformen en recursos infinitos. Que ya no tengamos que depender de nuestros recursos naturales, sino que pasemos a generar conocimiento, que es ese recurso inagotable que en lugar de agotarse se multiplica. Gracias, muy amable. La subsecretaria de Planificación para el Buen Vivir, la magíster Ana María Larrea, nos acompañó estos minutos en El Ciudadano TV. Y de esta forma llegamos a la parte final. Les agradecemos por su sintonía una vez más. Recuerden que un especial multimedia está disponible para ustedes en nuestra página web www.elciudadano.gov.es, en donde podrá encontrar las entrevistas al gabinete ministerial y material audiovisual de las obras realizadas por este gobierno. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.